Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Todos los caminos llevan al MAT. Hoy, José y yo nos quitamos los filtros. Vamos a hablar de la honestidad radical. ¿Cuántas veces nos mentimos diciendo que todo es maravilloso solo porque estamos en una ciudad famosa o de primer mundo? Vamos a hablar de los contrastes brutales entre la tecnología de punta y la burocracia de papel, de la obsesión por la comida en Taiwán y de las culpas históricas en Francia. Esa extraña soledad del migrante nos tomó por un momento durante este episodio cuando cuestionamos si lo que creemos real es la verdad o es solo nuestra versión de ella. ¡Empecemos! Hola, aquí estamos de nuevo. Quería compartir con ustedes una idea que me empezó a dar vueltas y que queremos conversar. ¿Cuántas veces he mantenido esta sonrisa fija, como sostenida por un par de ganchitos hacia las orejas para decir que me siento bien, y que todo ha resultado súper bien con la migración y que cuando estoy rodeada de pura gente local empiezo a sentir que la panza se me aprieta y que tengo que decir que este lugar es maravilloso y que todo está súper bien, cuando en realidad lo que mi sentimiento más auténtico diría es, miren, hoy no puedo con este país, hoy no puedo con mi realidad. Em, Quisiera hablar sobre todos esos momentos en los que nos toca ser brutos y honestos a cabalidad con nosotros mismos. ¿Te ha pasado, José? Yo creo que el ejemplo que dijiste es como, ¿cómo estás? ¿Cómo te...? No, es que, bueno, yo sé que Taiwán Taipei debe ser hermoso, pero claro que yo vivo en una ciudad que tiene la fama por ser la ciudad del amor, la ciudad perfecta, Sí, está fregada, negra, sí. fregada. Entonces es como, oye, qué envidia vivir allá. Y yo como, sí, pero usted no sabe lo que es vivir aquí. Como esa sensación, oh, sí. Sí. Y la sensación también de tragarse, por mucho tiempo me tragué como sí, está todo bien, pero ya Mm, llegó un momento en que ya no me lo pude tragar más. mm. Como cuando me aparece este discurso de que la ciudad del amor, la ciudad de la luz, sí, es una ciudad hermosa, realmente Pero, tiene partes hermosas, pero como cualquier capital del mundo, o quizás no todas las mm, capitales del mundo, no vamos a extrapolar, pero hay lugares en que no son tan lindos, hay mm, lugares que hay situaciones de pobreza horribles, eh, y para uno tampoco ha sido tan fácil. No es que me mm, abrieron los brazos así como que bienvenida al país. No he tenido malas experiencias, felizmente, que eso podemos hablarlo también cuando hablemos de prejuicios mm. con los franceses en general, pero sí, el sistema no te lo hace fácil, te ponen muchos obstáculos. Entonces, sí me he visto enfrentada a la sonrisa, que muchas veces no es tan sonrisa. Sí, o sea, yo puedo contarles que muchas veces sentí que estaba como imitando al Guasón. De verdad tenía que sostener hasta que me dolía, porque, mm, ponte tú, yo sí creo que todas las ciudades grandes, las ciudades muy, muy urbanizadas, cosa que me gusta, por cierto, no estoy diciendo que me quiera ir a vivir al campo, no, no soy de esas. Conozco muchas y las admiro, pero yo no. A mí me gusta la ciudad y me gusta en parte precisamente por eso, en parte porque es ineludible la realidad humana. Cuando tú estás en ciudades grandes, tienes todas estas como puntos de contraste, ¿no? Que las hace, a mi entender, y para mí en personal, como más vivas, mucho más vivas. Pero claro, estar en París me imagino que debe ser terrible porque todo el mundo se imagina la postal y la película romántica. O sea, pasamos de Julie Delpy y Ethan Hawke y todas esas cosas bellas de la trilogía amorosa y romántica. Estar en Asia, la gente ahora tiene la idea metida de que o estás en todas estas cosas japonesas súper lindas, ¿no? Que son como zen, absolutamente zen, o en Shanghai, en una cosa extremadamente moderna, Mm, pero los contrastes en todas las ciudades son brutales, las ciudades. mm, Eh, y los contrastes también que uno vivencia cuando se muda son brutales, porque te van cosas muy buenas y uno está como,
feliz, súper emocionado porque está conociendo cosas, porque estás en aventura, porque todo es nuevo y hay cosas que te parecen maravillosas, pero también hay aquellas que no son y que no te dan la bienvenida y que te ponen las cosas complicadas. Eh, por ejemplo, de este lado del mundo les puedo adelantar que el tema de los documentos y los procedimientos es atroz. Son tremendamente digitalizados los lugares, tienen una tecnología de avanzada, pero en términos de procedimientos como más prosaicos, como de ir a abrir una cuenta de banco o de sacarte una renovación de carnet, incluso con los permisos ya listos, todo es mucho papel, timbrecito para allá y para acá, fotocopia, etcétera. Entonces, es desagradable porque cualquier cosa que te falte te devuelve. Pero te preguntan, ¿y cómo te sientes aquí? Seguro que te dan mucho la bienvenida. Y yo, ¡ay, sí! Eh, y no porque no quiera estar, pero cuando reconozco, cuando me hago cargo de que la honestidad tiene que ser también medida, ¿no? Cuando la verdad se convierte en una cosa más bien cruel, más bien desagradable, ¿no? Porque una cosa es que uno constate hechos. Esto es así, quiero ser Mm, objetiva y reconozco que estas son las desventajas, pero también tiene toda esta otra parte llena de beneficios y de cosas buenas y de cosas que yo quisiera que hubieran estado toda mi vida ahí y que no las tenía y que ahora las conozco y me parece, ¡yay! Pero en general tendemos yo tengo la sensación de que tendemos a generalizar. La gente no es buena recibiendo eh, críticas objetivas. Siempre se entiende cuando tú dices algo que pareciera no ser muy bueno, como que estuvieras criticando para menospreciar o denostar mm. o maltratar o denigrar, ¿no? Entonces, sobre todo, como lo decía yo al principio, si estoy con locales, por supuesto que prefiero no entrar en mucho detalle, ¿no? Me acuerdo, hago memoria de todas las cosas lindas y digo, sí, estoy feliz y por un ratito, por lo menos durante todo ese rato, es verdad también. Entonces, ahí está el tema de la verdad. ¿Qué es la verdad, no? ¿Cuál es la verdad? Y yo creo que Sí, te mencionaba esta imagen como que para mí la verdad hoy en día es como una especie de pelota llena de espinas, ¿no? Y entonces tú la agarras por la espina que puedes agarrarla, pero, pero la verdad tiene tantas caras diferentes. ¿No te ha pasado a ti esa cosa como de tener una disonancia cognitiva sobre lo que sabes que es la realidad, realidad y tu realidad? Eh, totalmente, eh, totalmente. Necesito volver atrás de lo que dijiste ujú. porque no quiero que se nos pase, porque esto va a ser un homenaje a Chile. Ah, ¿por qué? Estamos juntos tricolor, vestidas tricolor sin querer serlo. Eh, Porque la Jenny mencionó el tema de los papeles. Dijo como en este lado del mundo, bueno, en este lado del mundo, También. uno empieza a reconocer lo que tenía también. Mm, Y aunque todos digan, sí, te fuiste a Europa o sí, te fuiste a Asia, mm, nos hemos encontrado, y esto lo hemos compartido muchas veces con la Jenny, con sistemas arcaicos. sí, Sistemas que funcionan con carta postal, como hay que mandar la carta para pedir un documento. sí. Y cuando en Chile uno quería renovar el pasaporte o el carnet de identidad, uno alegaba porque uno se demoraba a veces en conseguir una hora, pero claro, no más allá de un mes, en 2 semanas, en 3 semanas, después ibas, te hacían todo ahí, las fotos, tú pagabas, en 10 días tenías tu pasaporte, tu carnet de identidad. Mm, Ah, señores y señoras, no, no es esa la realidad. mm, Y aunque uno pensaría que sí, que fuese todo así mucho más rápido. Entonces, claro, nos hemos encontrado con situaciones que, como tú muy bien decías, uno a veces quiere, como, ¿qué hace frente a un local? ¿Cómo lo plantea? Ahora, yo me encuentro con otra realidad. Yo creo que quizás la Giri ha sido más cautelosa en la manera de decir las cosas a los locales, porque uno no sabe bien cómo decirlo, pero los mm, franceses, y aquí tampoco voy a generalizar, pero una gran mayoría tiene una característica.
muy particular y que ellos saben, no es algo que yo esté inventando y que se sientan como que lo estoy pelando, se quejan mucho, Oh, ok. ¿sí? De hecho, hay una palabra que es râleur, que es, esa palabra es una característica muy impresionante. ¿Pero es de los parisinos o de los franceses? Porque yo tengo experiencia con parisinos, pero tengo amigos que son de regiones y que me han dicho que es algo que es similar. Ok, es francés la cuestión. Mm. Mm, Quizás en otros lugares menos, pero hablemos de París, pero ok. tienen esta característica. Y uno si habla de la administración francesa con ellos, te encuentran toda la razón. Y se quejan porque Bueno, ¿cómo es posible que no funciona? Porque la verdad es que yo me demoré en tener mi tarjeta de seguridad social, que es como para la tarjeta de FONASA en Chile de ujú, salud, sí, como de seguro salud. de seguro de salud, me demoré de haber sido como unos 6 meses en tenerla. Tengo una amiga que francesa, que volvió a Francia después de 6 años de no vivir acá y tenía que actualizarla, como ponerla nuevamente, activarla, Ujú, se demoró casi 9 meses. Entonces, no es algo que sea exclusivo para los extranjeros, es un sistema que no funciona bien. claro. Entonces, en ese sentido, yo, con respecto a la verdad, me he visto muy libre de decir mi verdad, Pero en porque, todos los aspectos. no en todos los aspectos, Mm, pero en ese aspecto, por ejemplo, me encuentran razón, ¿sí? mm. Voy a dar un ejemplo de algo que me pasó hace muy poquito. Voy a entrar en aguas profundas con esto que voy a decir, pero no importa, estamos aquí en este momento vamos a hablar de la verdad. Voy a ser honesta, una honestidad con benevolencia, como dijiste tú antes, Jerico. He tenido que tomar una formación cívica, ¿sí? Entonces, esta formación es un proceso obligatorio, no para todos, por mi tipo de visa, etcétera. Tengo que hacer esta formación. Fueron 4 sesiones, día completo, en los que tuve que aprender de todo. Tuve que aprender desde por qué la bandera tiene 3 colores, qué representan los 3 colores, los símbolos de la República, la historia de Francia, la Revolución Francesa, los reyes, cuántas regiones, Ok, y todo, ok. realmente todo, pero intensivo. Entonces, claro, yo hoy día me vestí de francesita, además, Sí, me estaba diciendo, te falta la boina. Tienes que para buscar la hacer, boina, a buscar la boina. para hacer honor a todo esto, pero fue muy interesante porque un día la profesora pregunta eh, a qué se refiere, como lo dijo, la palabra outre-mer, que son como todos los países, la Francia fuera del hexágono, porque Francia aquí continental en el fondo es una forma hexagonal, entonces le dice, fuera del hexágono hay Francia. ¿A qué corresponde todo esto? Y yo levanto la Ok. mano y digo, a las colonias. Y entré en aguas profundas y turbias. Ah, sonó un timbre así como macabro. Chan, 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 ¿Cómo? chan. Fue la profesora roja, Oh, pero roja de vergüenza, no roja de de enojo, rabia. no. Y la risa de mis compañeros, que ninguno francés, por supuesto, todos extranjeros, Todos son de las colonias. todos de las colonias, y todos, yo como, bueno, pero eso es, ¿no? Como que estoy diciendo la verdad, eso fue lo que dije. Pero estoy diciendo la verdad, ¿cierto? Y claro, y ahí como que ella, como que trató de arreglarla un poquito la cosa, pero ese, por ejemplo, es un tema que no es fácil hablar, ¿sí? Por eso dije que entré Sí, en aguas profundas y turbias, porque les cuesta reconocer que existieron efectivamente colonias, y cuando existen colonias, existen muchas veces guerras también, existen dominación, sí. entonces esos, Abuso, maltrato. Sí. Sí. esos procesos no están orgullosos de esos procesos, por supuesto, pero efectivamente fueron colonias. Entonces desde ese momento me volví la rebelde de la formación, porque era la que hacía estas preguntas como, ¿pero por qué se Oh, declaran un país laico y tenemos de los 13 días feriados del año, 6
no, de los 11 feriados al año, 6 son feriados religiosos cristianos. Mm, Entonces, te fijas como que, sí, me he visto como mm, en ese proceso. Quizás no lo he sido tan así abierta cuando estoy con grupo de franceses, pero aquí éramos puro extranjero con la propia francesa. Entonces me sentí como con esa libertad de poder hacer este tipo de preguntas como desde la inocencia también, de qué pasa aquí, mm. ¿sí? Sí, yo creo, aquí hay, por ejemplo, un tema difícil de tratar cuando quieres conversar. No porque me he encontrado con gente que lo habla muy abiertamente y sin ningún problema, y hay gente que como que simplemente se refugia en el chino y te dice, no, no, no hablo de eso, ¿no? Que que es el proceso de la dictadura que hubo desde el año 49 hasta, si mal no recuerdo, fines de los 80, entonces, y que fue bastante brutal, pero que también llevó a las condiciones para que Taiwán se convirtiera en una potencia mundial a nivel económico hoy día. Entonces, ahora es un país tremendamente libre y con muchísimos derechos y una democracia estabilizada y de hecho con mucha apertura a temas que tienen que ver con género e identidad, por ejemplo, eh, pero ese tema sigue estando como ahí medio atrasito, ¿no? Cuando uno habla de esos años se llamó el terror blanco, de la persecución y todo ese cuento, es como un tema que para qué te vaya a meter ahí. Y la Mm, verdad es que yo no tengo tanta información, entonces tampoco creo que sería mandarme un poco las partes, ¿no? Como empezar a hablar de un tema en el que yo no tendría muchísima argumentación para poder explayarme. Entonces hablo más como de las cosas más cotidianas que me parecen un poco absurdas, como esas cosas que en términos de, como de comparación, tú no entiendes por qué un país que está tremendamente digitalizado y que tiene, en algunos sectores de la ciudad tienen unos, unos aparatos que son como si fuera una especie de semáforo, pero que tú le metes la dirección a la que quieres ir y tienen unas flechas que cambian de dirección y te muestran hacia dónde tienes que dirigirte y te dirigen, sí, y te dicen exactamente hacia dónde tienes que caminar por cuánto tiempo para llegar a tu destino. Eh, sí, pero al mismo tiempo te encuentras con que para abrir una cuenta de banco, viviendo acá y teniendo visas para vivir acá, tienes que esperar 6 meses de corroboración, tienes que traer papeles hasta como la licencia de tu perrito, primera mascota que tuviste en la vida, ¿me entiendes? Hacerte un timbre sellado y tallado con tu nombre en chino, etcétera. Entonces, esas como cosas que lo del parecen... perrito es verdad. No, no, no. No, 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 no. pero era para aclarar, porque a Estoy veces, exagerando. a Estoy veces te piden exagerando. cosas así. Eh, pero sí, sí, bueno, yo viví todo el proceso de documentación de mis gatitas para traérmelas acá y fue un año de proceso y más el viaje de ellas, más todo el tema de la internación y todo el proceso de desaduanarlas y meterlas en una, ¿cómo se llama? Uy, se me fue Cuarentena, la palabra, como cuarentena cuarentena. aparte, sí. Entonces, sí, es como hay realidades, que ahí es donde quiero entrar a picar, como dicen, como entrar en profundo. Hay realidades que son realidades y a las que tú tienes que, eh, de alguna manera, como rendirte y entender. Y por Mm, eso yo hablo como de esta cosa de ser capaz de observar sin que necesariamente aquello que observas se convierta en un juicio valórico. No es que esté bien o es que esté mal desde tu compás personal, sino que lo que estás observando probablemente es una novedad para ti, pero es la realidad del lugar. Yo siento que me ayuda a desprejuiciarme, pero a comprender mejor. Yo siento que la barrera es que mucha gente no entiende que ese proceso de observación puede no ser neutral, obviamente, porque mi mente está teñida por sus propias creencias, pero ese proceso de observación no necesariamente es una crítica violenta y una denostación de lo que sucede que estoy mirando o que estoy vivenciando, sino una intención personal de comprender mejor mm, para precisamente limpiarme lo más posible de mi juicio.
¿ok? Sobre el tema. Es bien difícil, es difícil encontrar em, otro interlocutor que comprenda que cuando tú estás hablando de estas cosas, em, por ejemplo, yo creo que los taiwaneses están obsesionados con la comida. Yo entiendo, entiendo que eh, en algún momento fue un pueblo que pasó muchas dificultades y pasó hambre, y que eso fue hace bastante reciente en su historia, un par de generaciones atrás. Pero hoy en día no puede ser que todo esté vinculado a la comida, ¿entiendes? Todo, y cada vez que hablan contigo, lo primero que te preguntan es qué se come en tu país o cuál es el plato favorito de lo que has comido aquí. Entonces, cualquier conversación termina dándose una vuelta, como sea, pero dándose una vuelta para llegar a la comida de nuevo. Eh, y todo el mundo come todo el tiempo. Entonces, eh, para mí es too much. Y la realidad es que es mucho. La realidad es que la comida es bacán y que me encanta y todo lo que tú quieras, pero no puede ser que sea el único tema con el que tú te Mm, puedes relacionar. Entonces, la realidad es esa, no es el único tema posible. eh, pero mi juicio es decir, creo que ellos están obsesionados con la comida, porque no sé, quizás es porque todavía la barrera idiomática no nos permite hablar de otras cosas, mm, quizás. O sí, quizás cuando te sacan, como todavía no tienen tanta confianza contigo, les parece que la solución más fácil para entretenerte es llevarte a comer o hablar de comida, porque es algo que puedes disfrutar juntos. Entonces, ese, ese proceso de, ¿es verdad lo que yo estoy pensando o es solo una creencia que me estoy haciendo a partir de mi experiencia? mm, Y la deducción de esa experiencia me debería llevar a entender si es una verdad o es mi verdad. mm, Y ahí es complejo. ¿Cuál es tu verdad sobre el tema? Y si tienes la capacidad de tratar de desenganchar un poco de lo que consideras que es tu verdad para que lleguen otros hechos de la causa y permitir que sea un poquito más flexible esa verdad, ¿no? mm, Em, Como esos días que digo, no, no me gusta. No me gusta estar aquí. Pero hay días que digo, oh, qué bacán estar aquí. ¿Mm? mm, Eh, entonces, creo que proceso migrante, como migrante, una de las grandes verdades que, ahí quiero que tú me digas si te pasa también, una de las grandes verdades que me toca admitir es cuando siento que me estoy empezando a sentir sola, cuando siento que de pronto los vínculos que tengo de mi vida en otros lados o mi vida anterior en otros países se empiezan como a desaparecer un poco, ¿no? Y, y que en la cotidianidad diaria, la verdad es que yo me tengo a mí nada más y que posiblemente me estén olvidando por la falta de cotidianidad conmigo. ¿M? ¿Esa es una realidad? ¿Esa es una verdad o no? Al mm, final yo creo que no es una verdad para aquellos que están y siempre van a estar muy cerca de ti, que son verdaderamente tus relaciones más cercanas. Pero en general, como uno en el país nuevo en el que migra no tiene todavía esas relaciones tan vinculares, tan cercanas, te sientes muy solo y a veces olvidado. mm, sí, Eh, entonces, no sé qué te pasa a ti, pero es una admisión. ¿Estoy sola físicamente? Sí. En la vida, no. Eh, pero darse cuenta de eso ante el día a día, mm, tiene un poco de juicio, y debo reconocerlo, porque estoy como haciendo un juicio contra aquellos que han sido mis relaciones en el país donde yo vivía, ¿m? De que me están olvidando, de que no me ahora se pescan, sienten etc. aludidos, ahora se Que sienten ahora, por aludidos. cierto, sí. No, pero que tampoco es real, porque la gente tiene sus cotidianidades igual que yo las tengo en el país nuevo. Entonces ellos Sí, también podrían decir de mí que yo los estoy olvidando a ellos. Eh, pero ves, ahí uno empieza constatando hechos y siendo realmente muy objetivo, lo que estoy pensando que es una verdad no lo es.
Eh, entonces, no sé qué te pasa a ti con eso, pero ¿desde dónde? ¿Cuál es como mi anécdota sobre esto de cuándo me miento, cuándo me miento poquito, cuándo me miento mucho, cuándo me miento nada y estoy concretamente diciendo algo que es verdad, ¿no? Sobre el proceso de la migración, sobre estar aquí, Tengo una pregunta antes que dijiste una cosa que dije, le quiero preguntar, ¿en realmente te encanta la comida? Porque dijiste, me encanta la comida. No, 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 lo decía en el contexto de la conversación. Tú me Ah, estás hablando con alguien, simplemente que te encanta la comida mira, china, en este caso, o taiwanesa. sea, a ver, eh, tengo que aquí abrir paréntesis grande. Sí. Yo creo que mucha de su comida es muy sabrosa, ¿ok? Ujú. Em, pero también creo que mi paladar está acostumbrado a otra cosa. Entonces, para mí, comer todos los días como ellos no es un agrado. Eh, para mí, combinar su comida con la que yo estoy acostumbrada a comer o lo que yo me pueda preparar y cocinar, eso es balanceado, ¿me entiendes? Y me gusta. Tienen algunos sabores que son bastante difíciles para mí y tienen como un plato en particular que yo no hay caso de que pase a esta distancia de mí, que se llama, su nombre lo dice, se llama tofu hediondo, Ah, stinky tofu. Y en Taiwán es particularmente como un staple food, una comida como que todos les gusta y todos la aprecian y siempre te quieren llevar a que lo pruebes y qué sé yo. Pero no puedo, lo siento. Es como que, de verdad, o sea, está a un metro de distancia y el olor te invito. perturba toda mi sensorialidad. No puedo, no puedo. Algún día lo haré, aunque sea para probarlo y salirme del prejuicio de que va a estar malo. Exacto. Es como que yo creo que he probado muchas cosas porque voy a esto, ¿no? Como de la experimentación. O sea, prueba y después dices efectivamente que te gusta y que no. Como cuando uno era niño, ¿te acuerdas? Cuando eras chiquitito y tú Sí, le sí, decías a sí, tu sí. mamá, no me gusta, y tu mamá te decía, pruébalo primero. Pruébalo, Bueno, pruébalo, pruébalo. exacto. Creo que lo mismo aplica aquí de adulta. Yo me obligo a probar para poder desde la percepción de hacer de verdad un juicio si me gustó o no me gustó en realidad. Mm, Pero esto de los olores, hay cosas que no puedo superar. Hay cosas mm, que de verdad me pueden. sí. Bueno, siguiendo con lo que decía, y que quería hacer ese paréntesis porque a veces decimos cosas y que en realidad estamos como, lo tenemos como automatizado, el sí, Sí, me encanta, sí, me gusta, sí, mm, todo perfecto. No, no. Eh, respecto a esto de la verdad, de esto del verdad de sentirse sola, por ejemplo, de la soledad, cuando lo mencionabas, eh, esto lo voy a hablar, como que a veces uno le cuesta como decir esto en público, como abrir esto porque tiene que ver con algo que yo considero que es un recurso que tengo, mm, que tengo una habilidad para generar redes bien. y, y que esa habilidad la tenía en Chile y claro, acá me di cuenta que no iba a ser tan fácil en francés, pero generé mi red hispanohablante y que hablan inglés también. O sea, como en inglés y en español. Entonces, como el ejercicio de realmente como de un momento sentir la sensación como de sentirme sola, aunque no estuviera sola, no la he tenido. Mm. Ah, qué Real. bueno. Sí. Esa sensación no la he experimentado, pero sí creo que mi sentido de realidad, principalmente con el tema del idioma, ha sido Mm. un ejercicio, porque como que me niego, una parte de mí se niega a creer que habla francés, Ah, ¿sí? sí, entiendo, sí. Porque después de 2 años y unos meses puedo comunicarme, puedo trabajar en francés, puedo dar un taller en francés, ¿sí? O sea, mi francés, no vamos aquí, no comparemos, no voy a poner que el francés ideal, ni el francés nivel, ni la pronunciación, que sea otro tema, porque también fue el aceptar que mi acento no se iba a desaparecer. Mm, Y me acuerdo que lo leí y que eso me hizo como tomar conciencia, porque yo seguía exigiéndome, tenía que hablar como con acento francés, pero
María José, lleva un año y medio y eso no iba a suceder, por supuesto. mm, Y además que mi acento es parte de mi identidad y que eso yo no lo iba a perder mm, y no lo quiero perder, ¿sí? ya, sí. Bueno, pero el gran tema es que aun cuando estoy trabajando, no todos mis trabajos son en francés, sí, tengo trabajos en inglés también, pero gran parte de mis trabajos son en francés y que la gente confía en mi francés para ofrecerme un taller para darlo en francés, yo aún no confío. Mm, ujú, Entonces, como ahí, como tiene que ver con la propia exigencia también de cómo me exijo un cierto nivel, porque, por ejemplo, tengo que dar exámenes para renovar mi visa y uno de los exámenes que te exigen ahora, que esto es nuevo desde este año, es el examen de francés. wow. Y, y me exigen un nivel que no es el A1, es el básico, después el A2, me piden un A2. Y cuando yo le digo a todos mis amigos, todos me dicen, pero tenés un B1, un B2. Y yo como, no, 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 tengo una... ¿Se entiende? Como que Sí, sí. todo el rato vuelvo a como, no, no es real. Y ese sí que ha sido un ejercicio grande conmigo con respecto a la verdad y algo que yo creo que es y algo que realmente es, ¿sí? Mm, Porque realmente hablo, realmente me logro comunicar, realmente la gente me entiende. Eso es real. Pero ok. tengo que hacer el ejercicio casi diario para tomar De conciencia. autoconvencerte. Sí, Mm. porque la gente me lo dice y yo no me logro convencer. Yo como, ya. Y lo dice porque buena onda, porque me quieren. Como, no, hay gente que no me conoce profundamente, pero igual lo dice. Entonces como, ya convéncete que hablas. Mm. ¿Sí? En mi mente sigue estando esa exigencia o esa expectativa. Nuevamente volviendo a lo que hablamos anteriormente en Sobre otro la no violencia, sí. ¿sí? Como la expectativa y la exigencia de que tengo que tener voy a hablar de cierta forma, que tampoco sé cuál es la forma, ¿se entiende? Como, Es que sería difícil porque en base a qué, no sé, ¿cómo quieres hablar? ¿Quieres sí, hablar como Simón de Beauvoir? Tú no eres francesa, ¿no? Es como que, por favor, yo no, yo ni siquiera pretendería eso con respecto al chino. sí, Para mí sí, sería suficiente, bueno, sí he tenido la experiencia de pronto, es una experiencia súper así, anecdótico, es chistoso, pero ustedes saben que en los, en las tiendas de conveniencia, como estas tiendas que son como la 7-Eleven y como de cadenas, ¿no? Chiquititas donde tú vas mini y market, como un mini market. como mini markets, exactamente. Pero que aquí funcionan, hay como tres por cuadra y son súper útiles y te resuelven un montón de cosas hablando sobre precisamente esto de los países del primer mundo, que tú vas a cualquier hora y puedes sacar fotocopias, puedes mandar cosas, puedes recibir encomiendas, puedes pagar cuentas, etcétera, en esos lugarcitos. Pero ellos, como política de la tienda, te atienden con una especie de discurso cuando llegas a la caja. Y lo primero que te preguntan después de saludarte es si tienes tarjeta de membresía. Ujú. ¿Ok? Y te lo dicen en chino, te saludan, obviamente hablan en chino, no te hablan en inglés, a menos que sea como muy buena onda y entonces ve que eres extranjero y al tiro te empieza a hablar en inglés. Pero no, en general es un discurso en chino que dice primero cómo está, está, o buenas noches, ¿tiene usted tarjeta de membresía? Y uno contesta y después te dice, si no tienes tarjeta de membresía, te pregunta si quieres bolsa, ¿ok? Y lo tercero sería ya, es tanto, tu monto a pagar, y cuando les das la plata te dicen, usted me ha dado tanto, y después te dicen, ok, le devuelvo su cambio que es tanto, muchas gracias, chao. Pero eso es fijo. ¿Mm? Entonces, uno se aprende la fórmula. Y eso es terrible, porque no es que realmente estés comprendiendo cada vez que vas, sino que te aprendes la fórmula de su diálogo, de su discurso, y un par de veces me he pillado respondiendo automáticamente. No porque realmente esté extendiendo, sino porque asumo que el diálogo es ese. Entonces, es terrible cuando te pasa porque te das cuenta de que de verdad no hablas el idioma, no estás entendiendo, sino copiando o imitando un discurso. Pero cuando sí sucede que le entendiste y el diálogo fluyó y le diste las respuestas correctas, al final dices, soy increíble, hablo chino. Y no es verdad, no es la realidad.
En Una mi caso, ilusión. no, es chistosísimo, porque la forma de negar cuando tú no tienes algo es meo. Eso es, en chino es meo. Entonces te preguntan, o sea, ¿tiene usted membresía? Y uno ya sabe que te están preguntando y dices, meo. Y después te preguntan algo más y si tú no entendiste bien, puedes estar respondiendo que quieres una bolsa grande o que no quieres ninguna bolsa o qué sé yo. Y te pasan cosas en el diálogo. Entonces, es una cosa chistosa, pero que te lleva de nuevo a la observación, a la deducción. Y cuando ves las caras y tú mismo entiendes que intuyes que no está pasando, llega la realidad. Ah, No, todavía no hablas chino. Pero en tu caso es distinto, porque tú eres la que estás haciendo como el mentirse mucho, poquito, nada, ¿no? ah, Eh, Solo por exigencia. Es otra cosa, porque estás teniendo una disonancia cognitiva sobre una cosa que es real, que ha sido comprobado incluso con exámenes, y que no estás siendo capaz de integrar, mm. integrar y adueñarte de ese francés que ya sí hablas. ¿Mm? Aún no hago el examen. Pero sí. Cuando tenga el examen en mano voy a decir, claro, sí, verdad, tengo un nivel. ¡Ah! Pero también uno reconoce ahí, yo reconozco un patrón mío de chica en esto, Mm, ¿sí? Como que mm, ahí uno también ve cosas que aparecen nuevamente. mm, Como cuando yo llegaba a la casa y, ¿cómo te fue la prueba? Bueno. Y después llegaba al día siguiente con un 7, ¿sí? Como un 7 nota sí. máxima en Chile, por si acaso. Ahí Eh, uno se da vuelta sobre el diálogo interno de nuevo, ¿no? Lo que sí, sí, hablábamos sí, cuando sí. hablamos de la no violencia. Mm, No, por eso tiene que ver como con algo muy personal que yo comparto aquí contigo y mm, con mm, ustedes, eh, pero que es algo que tengo que trabajar día a día. mm, mm. Sí, Bueno, lo que uno puede invitar a las personas que nos están escuchando es a cuestionarse sí, si lo que creen que es real se acoge a la realidad. Hay un ejercicio muy bonito que uno puede hacer que es bastante sencillo, que es tratar de escribir tres cosas verdaderas eh, sobre uno mismo, ¿m? Pero ser honesto y como lo vas a escribir, así como para los que hacen journaling, por ejemplo, esto es algo que pueden hacer siempre porque eso no lo va a ver nadie además, así que no importa. Pero cuestionarse qué cosas de ustedes mismos son verdaderas, 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 ¿no? Y si no encuentran ninguna, hoy escriban suficiente hasta que entre líneas puedan notar qué de ustedes es real y no solo está teñido por su historia personal, sino que han tenido concretamente esos logros o tienen esas habilidades. Como decía la José, por ejemplo, yo tengo habilidad para hacer network y crear vínculos y redes. Eso es algo que tú compruebas en tu historia. Y si pillas una habilidad de ese tipo, eso es algo que es real, pues es concreto, lo puedes ver en tu historia de vida. Eh, y luego escriban algo que sepan que no están seguros si es real o no, eh, para que noten si eso que creen que no es tan cierto tiene algún fundamento. Y si vale la pena seguir rumiándolo y si vale la pena más bien investigarlo y salir de dudas, ¿no? Como los juicios que uno tiene sobre las personas, por ejemplo. Eh, el, yo diría que en la práctica, si vamos a hacer un mínimo referente sobre la práctica de yoga, es muy interesante cómo uno cuando hace posturas se miente a sí mismo sobre su habilidad o capacidad sobre ciertas posturas. Y de ahí vienen muchas veces las lesiones. Ojo, totalmente. eh, cuando uno no es capaz de ser honesto con uno mismo sobre cómo practica y para qué está practicando o por qué está practicando en ese momento en particular y se termina lesionando, cosa que yo ahí sí tengo mucha experiencia y en otro momento quizás les contaré, pero Lesiones, tengo lesiones. lesiones de todo tipo. Sí. Eh, A lo que se refiere la Jeri, perdón que ahí Ujú, te agregue algo, es por ejemplo cuando, no sé, uno tiene que hacer una postura en que exige llevar la mano al suelo y uno llega con la mano al suelo y por qué mm, mejor no poner un ladrillo, un bloque de estos de goma eva, de lo que sea, y eso me facilita la postura. ujú. En vez de estar El muro, una exigiendo, silla. porque, exactamente, porque además también tiene que ver con la comparación, porque uno ve el que el de al lado, todos llegan al suelo y uno no, entonces, ¿cómo pongo Sí, ahí?
pero la primera víctima en esa mentira eres tú mismo. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué se aprende de todo esto que hemos conversado? ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos conversado? A ver cuántas veces podemos tirar la margarita con esto que yo mencionaba sobre, esto es una gran mentira sobre mí mismo o sobre la experiencia que estoy viviendo, o es una mentira más o menos a media porque no estoy seguro, pero me lo estoy creyendo, o no es mentira. Definitivamente esto es un hecho concreto, quiera yo o no creerlo, pero que me ayuda a entender mejor la realidad. Ujú. Eh, no sé, por ejemplo, cuando comes comida picante. ¿Es picante? O sea, ¿sientes que te picó la lengua? Tú puedes decir, ahí hay una trampa, porque muchos picantes no te pican mucho más, sino hasta que ya te has comido suficiente como para sentirte mal, ¿ok? Entonces, eh, yo creo que las mentiras tienden un poco a eso. Es como que al principio te engañas. Es un engañito. No me estoy diciendo la verdad, pero pareciera, ¿no? O como el que la llevo. Y continúa sobre ese mismo engaño hasta que la mentira es tan grande que es tremendamente dañina. Mm, Ojo con lo contrario, yo constato que algo no es real, pero en el momento en que constato que no es real, entonces lo uso como un arma. sí, Eh, y la verdad es que hay que aprender a tratar de descubrir la realidad, pero usarla de una forma que no daña a nadie, ni a ti ni a otros. mm, Eh, yo creo que en esa medida es donde está la cosa difícil. Eh, mm, en lo postural, a veces de pronto practicar con alguien, no solo para que te dé su mirada, pero, ¿no? Y te pueda ayudar a dirigir mejor tu práctica física, a guardar mejor tus sensaciones. En, en lo no postural, ¿qué te está pasando a ti con relación a algo? ¿Cómo te sientes? Como decíamos al principio de la conversación, y ser honesto con eso que de verdad sientes. Yo creo que ya aquí podríamos hacer otro capítulo y tú me ayudarías un montón en eso, José. Es como que yo siento que además mucha gente no tiene las palabras correctas para identificar la sensación o la emoción que lo embarga en determinado momento. mm, Entonces usa las referencias que tiene, incluso si la sensación es nueva, y eso no le colabora porque tiñe todo de lo mismo que reconoce o del lenguaje que conoce y no tiene otra forma de explicar o de vivenciar algo diferente. ¿M? sí, Eh, entonces, eso podríamos hacerlo en otro capítulo. ujú, Pero mi invitación es, hay un concepto que después, en los links que les vamos a dar después de este capítulo, pueden revisar y elaborar, que es Mauna. Mauna es un concepto que tiene que ver con, relativo a la verdad, si algo que estamos sosteniendo, que está sucediendo, es verdad, si es necesario decirlo y si es amable la forma en la que lo voy a decir y mm, que corresponde a la capacidad de guardar silencio frente a ciertas realidades que no sabemos si tenemos la razón o no, en vez de emitir juicios. mm, Eh, nosotras que estamos sometiéndonos además a vivir en culturas diferentes, yo creo que eso es un gran aprendizaje. sí. Si bien yo soy bien parlanchina, porque hasta la inteligencia artificial dice que soy parlanchina, sí, en serio, me dicen que soy parlanchina. Eres locuaz, por decirlo de una forma mucho más amable. Nunca le he preguntado. Eh, y la verdad es que quiero hacer notar que ha sido muy interesante cómo aprender a callarte frente a cosas que estás viendo suceder o frente a sensaciones que estás percibiendo o experiencias que estás viviendo. Ha sido de gran ayuda para, desde ese observador silencioso, notar la diferencia entre mis prejuicios, mis creencias y la realidad. Por no decirle verdad, porque tal vez igual está teñida de mi juicio final, pero la realidad. Eh, mi invitación en esta ocasión que nos juntamos puede ser ir a eso, ¿no? Ver cuánto daño nos hacemos a partir de lo que creemos, en vez de tratar de observar si es Mm, una verdad concreta, si es una realidad concreta.
sobre Mm. la situación que estamos viviendo. ¿Mm? Y quizás y agregar que quienes han migrado a un país en el que no hablan el mismo idioma, este silencio, esta observación, muchas veces es obligada, porque uno no tiene Mm, nada que decir o no puede decir. Yo ahí pongo como ejemplo, y aquí ya vamos a ir cerrando. mm. Al año, al menos, a los meses de estar aquí, 6 meses, me fui a un retiro de yoga en francés. Un Ok. retiro de yoga en la educación, enfocado en infancia, en un lugar maravilloso, solo con franceses. A mí nunca se me ocurrió preguntar si hablaban inglés, alguien. Eh, pero me dediqué a observar Mm, en los momentos en que muchos salían a conversar en grupo, yo estaba sola, en silencio. Y fue de mucho aprendizaje ese silencio y esa soledad para mí. Así que puede ser una oportunidad, a eso es lo que quería llegar. sí, Como que sí. este silencio obligado, Mm, cuando no me lo ha hecho la inteligencia artificial, pero yo sé que también soy parlanchina, eh, es de aprendizaje, harto. Así que nada, dejarlo como una invitación también, mm. este momento de silencio y de observar. Así que en eso quedamos. Ahora nos toca a coger nuestro propio consejo y tomar silencio. Solo invitarlos a que nos escuchen, a que dejen sus comentarios, a que hagan sus preguntas, hagan también sus propias observaciones y bienvenidos, siempre bienvenidos. ¿Ok? Que estén todos muy bien. Chao. Chao, Chao, chao. pues. Nos vemos. Chao, Geri.